diferentes mellitus. Listo. Primero, la definición inicial de sarcopenia. El término sarcopenia se introdujo en 1988. Y para esto, pues la sarcopenia es evidentemente la falta de músculo o la disminución de músculo. La definición original era una pérdida muscular de la masa muscular apendicular en las personas mayores, que puede ser medido por absorciometría de rayos X de energía dual. Es decir, ese es ya el método actual, convencional, estandarizado, lo que llamamos el estándar de oro para casi cualquier medida, ¿no? Y bueno, mediante este examen del DEXA, abreviado DEXA, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver es la cantidad de diferentes tipos de tejido que hay en el organismo. Por ejemplo, en el de la izquierda, que dice 250 libras, se observa el grosor del tejido adiposo en amarillo. En blanco, pues se ven los huesos. En amarillo también, en el área abdominal, se ve una gran cantidad de esta masa de tejido adiposo. Y en rojo, el músculo. Es muy importante que noten ustedes que tanto en el individuo de la izquierda de 250 libras como el de la derecha de 120 libras, que bueno, una traducción rápida a kilogramos es dividirlo entre dos. Es decir, el de 250 libras es una persona que pesa prácticamente 120 kilos, un poquito menos, quizás 115 kilos, ¿no? Por la pequeña diferencia que hay de que no son exactamente 500 gramos. Y el de 120 libras, que viene siendo algo así como 60 kilogramos. Entonces, pero vean ustedes que en cuanto a grosor de músculo, es prácticamente lo mismo. Entonces, aunque el individuo se ve con mucho mayor tamaño, realmente lo que tiene es más grasa, pero no más músculo. Y de hecho, para el tema de obesidad y de estos factores de riesgo, pues el problema, bueno, son dos problemas muy graves. Uno es el exceso de grasa, pero el otro es la falta de músculo. La pregunta es ¿por qué hacer ejercicio? Porque pues siempre las personas dicen, pues, ¿para qué hago ejercicio si casi no bajo de peso? Ah, bueno, es que no es solo para quemar grasa. Digo, quemar lo vamos a usar así de una forma popular, ¿no? Porque la forma correcta es decir catabolismo de grasa, pero vamos a usarlo así como lo usan los entrenadores físicos. Y no es solo entonces para quemar o consumir grasa, sino es para hacer músculo, que es otro concepto. Sabemos que el ejercicio tiene muchas funciones muy útiles, como subir las lipoproteínas de alta densidad y bajarlas de baja densidad. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a la figura de la derecha, que sería un corte, así como cuando se hacen cortes en la anatomía, pero este es con rayos X. Y en la figura superior vemos una persona que tiene mucha grasa porque se ve el perímetro déjame ver si funciona aquí mi puntero, creo que sí, sí se ve el puntero. El perímetro se ve muy, muy grueso y esto blanco sería la grasa. Adentro se ve la masa muscular, es una zona oscura, y más adentro se ve el círculo del hueso. Entonces, ustedes observan este corte a nivel del fémur, pues se ve obviamente la grasa, que es muy, decíamos, muy abundante por el grosor de la grasa, en el corte, músculo y al centro del hueso. En la persona de abajo, que es una persona que hace ejercicio, nosotros vemos que obviamente la masa muscular es mucho mayor, ¿no? Se observa aún sin medirlo con regla, es fácilmente observable que la masa muscular es mucha. La periferia grasa es delgada, es muy, muy delgada, y el hueso pues tiene que seguir siendo del mismo tamaño. A ver si avanzamos. Bueno, algo que nos muestran siempre en todos los libros de anatomía, pues es el aparato osteomuscular. Y nos dicen que tenemos más de 600 músculos esqueléticos. Entonces siempre nos dicen los libros, cuando empezamos a leer la parte de anatomía, nos dice que el tejido más pesado del organismo es el muscular. Pero pues no solo es el más pesado, sino el que realmente
lleva a cabo la mayor cantidad del metabolismo del organismo. Es más, diríamos que en términos termodinámicos, todo el organismo trabaja para que el músculo tenga energía. Pero los músculos sirven, pues como aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Para mantener el peso, es parte de la columna de soporte del peso. Imaginen ustedes un atleta de 65, 70 kilogramos. Bueno, esta tensión de los músculos es lo que mantiene recta la articulación de todas las articulaciones de soporte. Aquí estamos viendo sobre todo la de la rodilla, pero abajo también tobillo, cadera, en fin. Bueno, oigan, ¿y qué pasa cuando hay sarcopenia, cuando hay esta disminución de peso? Ah, pues es muy grave, porque entonces la sarcopenia se define como un trastorno del músculo esquelético que es progresivo y generalizado, que se asocia con una mayor probabilidad de resultados adversos que incluyen caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. En el año 2010 la definición se modificó para incluir pérdida de masa muscular junto con función muscular baja, y esto se acordó, según lo informado, en una serie de artículos del consenso. Vean ustedes en la figura de abajo, ¿verdad? Se ve el esqueleto axial, como llamamos, ¿verdad? Pero también se ve la masa muscular, que es muy delgada. Y vemos una parte muy gruesa que es de tejido adiposo. Obviamente, este es un DEXA en una persona con obesidad mórbida. The Society of Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders nos dice que apoya las recomendaciones de la conferencia de consenso más recientes, es decir, que se debe utilizar una detección rápida, como con el cuestionario SARC-F. Es decir, si tiene usted acceso al estándar de oro que es el DEXA, pues aplíquelo. Pero si no, podemos hacer una detección rápida mediante este tipo de cuestionarios, con un diagnóstico formal realizado midiendo la fuerza de prensión o el estándar de oro, que es pararse en una silla junto con estimación DEXA de la masa apendicular indexada por altura. Evaluaciones de la utilidad de las técnicas de dilución de creatina y ultrasonido también están en curso, es decir, hay varias formas de medir la masa muscular. Una de ellas es la de ultrasonido, solo que hay que poner siempre a la misma altura, siempre en las mismas condiciones para que sea válida y podamos dar un dato de referencia. Y eso es lo que en ultrasonografía se llama operador dependiente, es decir, tiene que haber un operador que lo haga siempre exactamente igual para que sea válido. El porcentaje de masa muscular en un hombre musculoso se considera entre 40 y 50%. El promedio es de 33 a 40, digamos, el promedio normal. En la mujer que hace ejercicio así de alto rendimiento está entre 30 y 40%, pero el promedio está entre 24 y 30%. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar dependiendo de la complexión física de cada persona y la frecuencia con que practica deporte, entre otros factores. Y esta tablita es muy interesante. El porcentaje de masa muscular, pues en la mujer es bajo, si es abajo del 24%, normal de 24 a 30 y alto por encima del 30%. Para el hombre, bajo en niveles menores a 34%, normal de 34 a 40 y alto en mayor de 40%. La sarcopenia primaria es la pérdida de masa muscular asociada con el envejecimiento. La sarcopenia, esa es la primera, la descrita universalmente. ¿Por qué razón? Pues porque el puro desarrollo ontológico del individuo nos da una disminución de masa muscular, probablemente porque hay una disminución de hormonas anabólicas, como el caso de la testosterona. La sarcopenia secundaria o sarcopenia relacionada con la enfermedad tiene centrado predominantemente la pérdida de masa muscular sin el énfasis en la función muscular, enfermedades que pueden consumir músculo. Entonces vamos a hablar de atrofia muscular, es decir, la sarcopenia secundaria, que incluye cáncer maligno, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿verdad? Aquí vemos una persona que además de obesidad puede tener algunas de estas alteraciones renales, ¿verdad? Y hay un entrenador físico
que está viendo el grosor, por ejemplo, del miembro inferior izquierdo. Si lo comparamos contra el derecho, pues hay una diferencia clara. ¿Cuáles son las causas de la sarcopenia? Bueno, pues siempre hay que empezar a ver desde los genes, el aporte genético, ¿verdad? Es el factor que determina la diferencia entre individuos en cuanto a masa o fuerza muscular se refiere. Bueno, y ahí en la figura se observan dos niños que están haciendo ejercicio. Sin embargo, no se recomienda ejercicio de mucha fuerza en niños que todavía no terminan el crecimiento, porque eso puede cerrar los cartílagos de crecimiento y que se quede con baja estatura. Ahora, la sarcopenia tiene pues muchas causas. Puede ser, si lo vemos de izquierda a derecha, como fuera, como en las manecillas del reloj, arriba a la izquierda, si nos vamos a las 9, dice la edad, luego la disminución de la actividad física, la anorexia, la falta de consumir proteínas, la disminución de las unidades motoras neuronales, la disminución del aporte vascular, la disminución de la hormona del crecimiento y de factor de crecimiento tipo insulina número 1, el pequeño peso en el nacimiento, también hay lo que se llama programación fetal, ¿verdad? Alguien que desde inútero queda programado para tener estos problemas. Otro es el decremento de un precursor de la testosterona, que es la dehidroepiandrostenediona. Otro es la disminución de la testosterona por otras razones, y otro el incremento de citoquinas. Es muy importante esto de las citoquinas o citocinas, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el síndrome metabólico hay citocinas proinflamatorias y estas también favorecen la sarcopenia. ¿Cuáles son las causas de sarcopenia? Pues hay desde factores neurológicos, hace referencia a la pérdida de motoneuronas alfa que se encuentran en la médula espinal. Estas son las encargadas de conducir el impulso nervioso hasta los músculos, pero esto se puede ver en algunos trastornos neurológicos o falta de ejercicio. Causas de sarcopenia: envejecer. Ya solamente el desarrollo ontológico es uno de los problemas, ¿no? Entonces, envejecer contribuye a la pérdida de masa muscular. Científicamente se explica a través de la desaparición progresiva de proteínas de contracción, lo cual a largo plazo provoca la atrofia o la desaparición de la fibra muscular. Y aquí podemos ver dos personas, digamos, si fueran de la misma edad o edades análogas. Bueno, pues uno de ellos se cae porque no tiene la suficiente fuerza de sostén que le mantenga el cuerpo en estado bípedo. En cambio, un individuo que aunque es de edad avanzada, pero que está haciendo ejercicio, ¿verdad? Seguramente hasta por la posición y el estilo, seguramente es un gimnasta, ¿verdad? Estos gimnastas olímpicos, que aunque ya envejeció, pero sigue teniendo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque sigue haciendo ejercicio. El organismo experimenta la disminución de los niveles hormonales relacionadas directamente con la masa muscular, y ahí tenemos al centro la molécula de la testosterona, ¿verdad? Y obviamente si hay una diferencia entre la persona que tiene más testosterona a la izquierda y la que tiene muy poquita testosterona, el que hace mucho ejercicio a la izquierda y el que no hace ejercicio a la derecha. Efectos nutricionales. En edades muy avanzadas, la ingesta de alimentos ricos en proteínas disminuye si las personas consumen más carbohidratos, grasas y menos proteínas, desfavoreciendo así la musculatura. Otras causas, como los hábitos de vida: si no se ha practicado ningún tipo de actividad física a lo largo de la vida, ¿verdad? Ahora está muy de moda y yo les digo que hasta para algunas personas este es un valor, el no moverse. Yo aquí tengo colaboradores que pues hay que ir a entregar a veces un oficio físicamente a un edificio. Bueno, aquí tenemos varios edificios, aquí estoy en el Instituto Politécnico Nacional, y hay personas que tienen actividades, digamos, a 2 o 3 edificios de donde yo estoy, y yo prefiero ir caminando y subir 3, 4 edificios, aunque tengo colaboradores, les digo, no, no, déjenme que yo los lleve, porque es peligrosísimo estar en esta oficina ejecutiva 8 horas continuas, porque eso me va a causar atrofia muscular. Entonces hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que subir y bajar escaleras como un valor muy importante. Entonces, dice, los músculos de forma natural tienden a perder su funcionalidad si no hacemos ejercicio. Y está aunado otro problema, no solamente es la sarcopenia, que sarco viene
la raíz grecolatina músculo, sino también el problema de la osteopenia, que es la falta de pérdida ósea. La masa ósea es el peso de nuestros huesos corporales. La masa ósea es el peso de los huesos que tienes en tu cuerpo. Solo se tiene en cuenta la masa esquelética seca y sin grasa. La media de masa ósea se encuentra entre 2 y 3% del peso corporal en mujeres y entre el 3 y el 5% en hombres. ¿Qué problema nos va a dar la falta de fuerza muscular? Pues una disminución, que es una clave característica de la baja calidad muscular y la presencia de baja cantidad de músculo para confirmar el diagnóstico. Es decir, siempre nos han dicho los maestros clásicos de la clínica que lo primero es hacer clínica, hacer exploración. Entonces tenemos que hacer una exploración física completa, correcta, para evaluar a nuestro paciente. Desde luego nos podemos ir al DEXA, como hemos dicho. Si una persona también tiene un deterioro funcional confirmado, que digo, es que no puedo caminar, no puedo mover los brazos, no puedo levantar un objeto, pues, de un poquito de peso. Por ahí vamos a ver que uno de los cuestionarios nos dice, usted puede levantar algo de 4.5 kilogramos. Y dice, no puedo levantar ningún objeto pesado. Bueno, pues es obvio que hay un problema funcional, no solamente anatómico, así en ver el volumen del músculo, sino que no puede realizar actividades que para los demás son normales, confirmado con una medida de rendimiento físico. Esto se caracteriza como sarcopenia severa. Y bueno, aquí está uno de los cuestionarios de los que hemos hablado. Por ejemplo, en la fuerza, uno le pregunta al paciente qué grado de dificultad tiene para llevar o cargar 4.5 kilogramos. Si el paciente nos dice, no, ningún problema, le ponemos 0 en la evaluación de sarcopenia. Algo de dificultad, ya lleva 1 punto para sarcopenia. Mucha dificultad o incapaz de hacerlo, 2 puntos para sarcopenia. Asistencia para caminar. ¿Qué grado de dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto, una habitación? Ninguna. 0 para sarcopenia. Algo de dificultad, 1 punto. Mucha usando auxiliares o es incapaz. Pues son 2 puntos para sarcopenia. Levantarse de una silla. Eso es muy importante porque es una prueba muy sencilla. Levántese de una silla sin ocupar los brazos, es decir, sin ocupar las coderas, por ejemplo, de la silla donde estoy sentado, sino levantarse así espontáneamente solo con la fuerza de los músculos del miembro inferior. ¿Qué grado de dificultad tiene para levantarse en una silla o cama? Ninguna. 0 para sarcopenia, alguna 1 punto, mucha o incapaz sin ayuda, 2 puntos. Subir escaleras, ¿qué grado de dificultad tiene para subir 10 escalones? Ningún problema. 0 para sarcopenia, alguna 1 punto, mucha o incapaz, 2 puntos. Caídas. ¿Cuántas veces se ha caído en el último año? Ninguna. 0. 1 a 3 caídas, 1 punto, y 4 más caídas, 2. ¿Por qué? Porque luego las personas pues siempre dicen que el problema es que no se sabe amarrar los zapatos, que los zapatos no le quedan, que se resbaló, que se cayó, que se tropezó. No es cierto. El problema es la falta de músculo en sus miembros inferiores. No es solo que no se amarró las agujetas, sino es que los músculos, los cuádriceps, los glúteos, ya no lo están soportando para ponerse de pie. Y le podemos echar la culpa a la alfombra, al bordecito de la escalera. No, ese no es el problema. El problema es que le falta músculo a nuestro paciente. Entonces dice este cuestionario SARC-F para la detección de sarcopenia. La puntuación total es de más de 4 puntos. Se define como sarcopenia. Es decir, si aquí en este tuvo más de 4 puntos, que si uno no se da cuenta, pues son 5 preguntas. Y si tiene 4 con 1, ya podemos hablar de sarcopenia. Desde luego, siempre hemos dicho, el estándar de oro, pues es el DEXA. La escala Frail es una manera sencilla de hacer un primer cribado de pacientes con posible fragilidad. Es una escala validada. Aquí es importante que nos hablen siempre si las escalas son validadas o no. Que consta de 5 preguntas sencillas, cada una de las cuales vale 1 punto. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? Pues sí, soy diabético, hipertenso, tengo colesterol alto, altos triglicéridos, bueno, pues ya se le van sumando. ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Todos estos son datos de
sarcopenia. Respuestas afirmativas de 1 a 2 es prefrágil. 3 o más tiene fragilidad. Frail aquí dice que es la F, es un acrónimo, ¿no? De fatiga, resistencia, problema aeróbico, enfermedades y pérdida de peso. Entonces, una escala Frail para la detección de fragilidad. Los autores recomendaron medir la fuerza muscular con fuerza de agarre o la prueba de posición de la silla, que esa es una de las que le decía. La masa muscular se puede medir mediante DEXA, imágenes por resonancia magnética o por tomografía computarizada, ya sea la velocidad de la marcha, el corto rendimiento físico. Hay varias baterías como la SPPB, la prueba de salida cronometrada, la caminata de 400 metros, que se podrían utilizar para la evaluación del rendimiento físico. Algunas de estas ya se salen de nuestra área de medicina general y entran en las áreas de medicina del deporte, porque ellos tienen inclusive sus medidores de fuerza para prueba de cierre de mano, de flexiones de bíceps, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero tenemos que tener una idea o saber qué se puede hacer y enviar a nuestro paciente, en dado caso que estemos sospechando de algún problema patológico, pues enviarlo a una de estas clínicas donde se evalúa actividad deportiva, es decir, aunque nuestro paciente no es un deportista, pero sí queremos que nos digan qué nivel de atrofia muscular tiene, y esto se puede hacer mediante estos estudios. En personas con una masa magra estimada por debajo de 2 de la media. Entonces, fíjense, una mujer también va a evolucionar de una mujer con músculo, con fuerza, a una mujer que tiene que usar andadera. Y ahí está el problema de la sarcopenia en medio. Cuando hablamos ya de tratamiento, ¿cuál es la base de todo? El acondicionamiento. Primero hay que acondicionarse. Muy importante el calentamiento. ¿Qué pasa si yo no estoy entrenando y quiero empezar a correr? Ahorita ya me decidí. Voy a empezar a correr hoy. Y además, ahorita. Cuidado, peligro. Tiene que hacer ejercicios de extensión. Si no hago ejercicios de extensión, si no hago acondicionamiento, es peligroso. Me puedo desgarrar un músculo, me puedo romper un tendón. Es decir, hay que hacer el ejercicio progresivamente. Primero como ejercicio. Si es posible como deporte, pues mejor, porque ya el deporte está estandarizado, está institucionalizado, digamos. Son los dos extremos. Uno es el sedentarismo, el que no hace ejercicio, y el otro es el que hace actividad física. Pero hay que recordar que no es sinónimo actividad física de ejercicio de deporte. Es decir, la actividad física, pues ya sabemos, es mover músculos. En el ejercicio puede ser ya un ejercicio que esté estandarizado. Por ejemplo, ya camino diario 400 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Eso es ejercicio. Y el deporte, pues es que ya pertenezco a un equipo, que estoy con ciertas reglas, etc. Hay que aumentar la masa muscular, eso es muy importante, ese es nuestro objetivo general. Hay que tener una alimentación y un plan de entrenamiento físico enfocado en este propósito. Es fundamental consultar con profesionales de estas áreas para recibir la asesoría adecuada e iniciar un proceso según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, en el tema de obesidad es muy importante que la persona se apoye con los 4 miembros, con los brazos. Hay también caminadoras, digamos, para que el sujeto soporte su peso, porque el peso pues, del cuerpo, pues sabemos, 70 kilos es mucho, 80 kilos es mucho. Los que alguna vez hemos tenido necesidad de usar muletas, sabemos que cargar el peso con la región tenar e hipotenar de las manos es pesadísimo, es dificilísimo si uno no está entrenado para eso. Oigan, ¿y qué pasa si no se trata la sarcopenia? Existe mucho mayor riesgo de desarrollar diabetes, que es el tema que ahorita nos aborda, y enfermedades cardiovasculares. Es decir, es peligroso tener sarcopenia. Vamos a pasar a nuestro siguiente nivel, que ya es el nivel molecular. El nivel celular, subcelular y molecular, por supuesto. Entonces vamos a hablar de la hormona reina de este tema, que es la insulina. La activación del receptor de insulina tiene dos importantes funciones metabólicas en el miocito esquelético, es decir, en la fibra muscular: captación de glucosa y almacenamiento de glucógeno. Fíjense, captación de glucosa y almacenamiento de glucosa.
¿Para qué es captar la glucosa? Bueno, pues esto yo siempre pongo la analogía de que es como ponerle combustible, gasolina al auto, ¿no? Pues si no tiene gasolina, pues no va a poder arrancar, por bueno que sea el motor, si no tiene combustible. Y el glucógeno me gusta siempre, esta otra analogía se los pongo mucho a los alumnos de bioquímica, por ejemplo, que decimos que cada granito del maíz es como si fuera una molécula de glucosa. Pero la forma de acomodarse en músculo o en hígado, porque son los dos lugares donde hay glucógeno, es así como esta mazorca, no es una forma, digamos, física, geométrica de acomodar a la glucosa. En la forma de la mazorca hay un acomodo de la glucosa. Pero aquí en esta analogía, pues es que la mazorca representa el glucógeno y cada granito representa una molécula de glucosa. Bueno, pues entonces todo esto es para entender rápidamente que la glucosa que viene en la sangre tiene dos opciones. Puede pasar, por ejemplo, al hígado, ¿verdad? En donde se va a almacenar como glucógeno hepático. O puede pasar al músculo, en donde la glucosa se va a almacenar como glucógeno muscular. El papel principal de la glucosa en el músculo esquelético es promover la síntesis de glucógeno, donde el último representa el 75% de toda la glucosa almacenada. Está avanzando. En un momentito les paso la siguiente diapositiva. Aquí. Bueno, miren, en esa estructura, en la parte superior, a ver si me sirve el puntero para que se vea un poquito aquí, hay unos circulitos rojos, azules, perdón, los circulitos azules, ya estoy daltónico. Estos circulitos azules y lo que está en medio representa la la bicapa lipídica, ¿no? Los circulitos serían la región hidrofílica y las porciones largas, la hidrofóbica. Y entre ellos está el receptor de insulina. Cuando se une la insulina, la hormona, a su receptor, suceden una serie de cambios. Pero lo más interesante es que al final, si vemos en el otro extremo del cuadrito, pues está el nombre de glucosa. Y la glucosa entra a través de su transportador de glucosa, ¿verdad? Que es un cotransporte glucosa-potasio. Porque entra glucosa junto con potasio, no entra sola, a la fibra muscular, por ejemplo. Y luego, por la acción de la glucosa 6-fosfato, se transforma en síntesis de glucógeno, más bien se va a sintetizar glucógeno, todo esto, ¿verdad? Y al final por eso se incrementa la síntesis de glucógeno. Para esto requiere una serie de moléculas intermedias que son activadas por la unión de la insulina a su receptor. La insulina estimula la captación de glucosa a través de la translocación de vesículas de almacenamiento que contienen GLUT4 a la membrana plasmática. Entonces aquí en esta otra figurita vamos a ver estas vesículas, ¿verdad? Estos círculos, y en azul claro, vamos a decirlo, está el transportador de glucosa, que en este caso estaría simbolizando al GLUT4. Hay otros transportadores como el GLUT1, ¿verdad? Pero muy cerca de ellos está el receptor de insulina. Porque por eso se dice que es una difusión facilitada, pero dependiente de insulina. Es muy importante esto, la insulina. Ahora, fíjense, los biólogos moleculares siempre andan buscando el mejor agonista de la insulina, o la insulina más pura, o la insulina que mejor actúe en el paciente. Yo les digo, ¿y por qué quieren buscar esto si lo importante es que el paciente tenga músculo? Y si el problema del paciente es que no tiene músculo, así tengamos el mejor fármaco que sea agonista de la insulina o el mejor tipo de insulina, no va a actuar si no hay físicamente dónde. Entonces, ¿qué se requiere? Que haya músculo. Por eso es tan importante la presencia del músculo. Bueno, otro ejemplito donde está la insulina con su receptor, está activo, y todo esto nos va a dar señales metabólicas. ¿Señales metabólicas de qué? De anabolismo, porque la insulina es la hormona anabólica más poderosa. Conste que uno de mis temas de estudio es testosterona. La testosterona, sí, ya sé lo que ustedes están pensando. Oiga, pero si en los centros deportivos
Un truco que se hace, que no es ético, pero que sí se hace, es dar anabólicos, es decir, fármacos agonistas de la testosterona o bien precursores de testosterona. Y ese es un truco que vemos todos esos sujetos hipermusculosos. No se debe solo a una hipertrofia fisiológica por el ejercicio, se debe a que están ingiriendo anabólicos de diferentes tipos. Pero hay que tener cuidado porque tienen sus riesgos, porque la activación del receptor de insulina tiene varios riesgos. Uno es que haya señales metabólicas, las fisiológicas. Ah, qué bueno, esas son las que estamos interesados en activar. Pero cuidado, si ven del lado izquierdo de la figura, hay un circulito con un tache que dice señal mitogénica. Cuidado. La señal mitogénica en un sujeto de edad madura para arriba no significa desarrollo físico, puede significar cáncer. Cuidado, porque ya sea dar insulina de más o dar anabólicos, podemos estar estimulando las señales mitogénicas que son señales de cáncer. Peligro. Uno de los riesgos de los anabólicos es algunos tipos de cáncer. Bueno, vamos a seguir. Aunque solo un subconjunto de personas obesas desarrolla diabetes mellitus tipo 2, la obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes mellitus. No todos los obesos tienen diabetes, pero sí un gran porcentaje de ellos. Y siendo que en México tenemos uno de los más altos porcentajes de diabéticos, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Las tasas de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 han sido paralelas a las de obesidad. Bueno, ¿cuál es el riesgo grave de la obesidad? Pues ya sabemos todos, la retinopatía, el oscurecimiento del cristalino, el pie diabético, la insuficiencia renal. Bueno, pues son problemas muy graves. La hiperglucemia en ayunas que define la diabetes mellitus tipo 2 es secundaria a la acción inadecuada de la principal hormona reductora de glucosa, la insulina. Entonces, esto que nos va a dar resistencia a la insulina. Comprender la resistencia a la insulina, a su vez, requiere el conocimiento de la acción de la insulina normal. La fisiología de la acción de la insulina, como la fisiopatología de la insulina, que es la resistencia. ¿Cómo podemos rápidamente evaluar una persona si tiene resistencia a la insulina? Bueno, pues le revisa, hacemos una otra vuelta, revisión física. El cuello, si tiene oscurecimiento y engrosamiento de la piel, estamos hablando de acantosis nígricas, que es uno de los signos para evaluar resistencia a la insulina. Desde luego la presencia de estos temas, no solamente en el cuello, también se puede ver en el área axilar, en el área inguinal, en la parte anterior de la articulación de codo, por ejemplo. Se centran en tres tejidos diana clave de la insulina: el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo blanco. Bueno, aquí están dos de los premios Nobel, Frederick Banting y Charles Best. Se les atribuye el descubrimiento de la insulina en 1921, mientras trabajaban en la Universidad de Toronto, en Canadá, luego de recibir un premio Nobel en 1923. Bueno, para mí el gol de goles del siglo pasado es la insulina. Uno, el descubrimiento de la insulina, y dos, la síntesis de insulina humana por el sistema que se llama de DNA recombinante. Y todas las variantes que ustedes han visto y que ya les dieron las conferencias sobre ello. Posiblemente la hormona más estudiada en la historia, el estudio de la insulina, está incrustado dentro de la mayoría de los principales descubrimientos de la biología celular, que va desde la producción y el tráfico de prohormonas. Hay que recordar que la insulina no se sintetiza directamente como insulina, sino como prohormona, luego prohormona y finalmente insulina. Biología de las membranas, exocitosis, receptores acoplados a tirosina quinasa, dominios SH2, transportador de glucosa. Es decir, es una serie compleja de cosas que sabemos cada vez más sobre la insulina, su receptor, sus segundos mensajeros. La regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, por nombrar unos pocos. El receptor en la insulina está compuesto por subunidades alfa y subunidades beta.
donde las subunidades beta, la fosforilación de la tirosina, es más sensible a la unión a la insulina, y esta subunidad está altamente expresada en tejido adiposo blanco, hígado y músculo. Fíjense que siempre hablamos de estos tres tejidos claves: tejido adiposo blanco, el hígado y el músculo. Los mecanismos de acople son un paso esencial para el reclutamiento de sustratos del receptor de insulina y la activación de señales mitogénicas y metabólicas post-receptor. Cuidado, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer. Estas señales, desafortunadamente, los más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino en la mujer, cáncer de pulmón en el varón, por ejemplo. Ese tipo de cánceres se dan sobre todo en pacientes con resistencia a la insulina. Estas señales de activación dependen de las concentraciones de insulina, mientras que la inducción de la respuesta metabólica requiere cantidades más bajas de insulina, la respuesta mitogénica requiere concentraciones más altas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la resistencia a la insulina? Pues que de una forma compensatoria el organismo trata de compensar esta baja respuesta que hay a la insulina, y lo que hace es producir más insulina. Entonces hay hiperinsulinemia. Cánceres asociados con obesidad y sobrepeso, meningioma, cáncer del tejido que cubre el cerebro y la médula espinal, adenocarcinoma de esófago, mieloma múltiple, cáncer renal, cáncer de endometrio, en ovario, en tiroides, en cáncer de mama, cáncer de hígado, vesícula biliar, parte superior del estómago, páncreas, colon y recto. Si se dan cuenta, están los más frecuentes de las alteraciones oncológicas. La resistencia a la insulina se caracteriza por una respuesta disminuida a la estimulación de la insulina, lo que resulta en una falla de los tejidos diana para disponer adecuadamente de la glucosa sanguínea, inhibir la lipólisis, estimular la síntesis de glucógeno e inhibir la salida de glucosa hepática. Y un tema que podemos ver clínicamente muy fácil, pues es la acanthosis nigricans. Decíamos el oscurecimiento en la piel, el oscurecimiento y el engrosamiento de la piel, ¿no? Lo que se llama acanthosis nigricans. Bueno, en la hiperinsulinemia, visto tradicionalmente como una respuesta compensatoria, la secreción de insulina aumenta, lo que lleva a la hiperinsulinemia. Disfunción de la célula beta. Estos defectos pueden ser reversibles por pérdida de peso, ejercicio y dietas nutricionales adecuadas. Sin embargo, si se deja sin oposición, la resistencia a la insulina es un evento precursor que probablemente contribuye a la disfunción de las células beta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la resistencia a la insulina? Pues una, la diabetes mellitus tipo 2, la hiperglucemia en ayunas y postprandial, la hemoglobina glicosilada elevada, la enfermedad del hígado graso no alcohólica, hiperinsulinemia plasmática en ayunas, la esteatosis hepática, por ejemplo. Todos ya nos han dicho otros conferencistas que la hemoglobina glicosilada normal es abajo de 5.7, con resistencia a la insulina en prediabetes o prediabetes para algunos clínicos. A otros no les gusta el término de prediabetes, pero bueno, usan otros términos. Entonces, de 5.7 a 6.4, bueno, otro término es el de disglucemia. Creo que es el término más elegante, es un eufemismo muy bonito. Disglucemia, ¿no? Para no decir prediabetes. Y luego, ¿qué sigue? La diabetes mellitus, que es una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%. La prueba de péptido C. Los valores de insulina basan de 5 a 15 microunidades por mililitro de sangre. Esta se eleva de 60 a 90 microunidades por mililitro durante la alimentación. Hay que recordar que el péptido C es el péptido conector que une a la subunidad alfa con la subunidad beta. La subunidad alfa aquí nos dice que tiene 21 aminoácidos y la figurita, y la subunidad beta tiene 30 aminoácidos. Pero hay un péptido conector. Y este péptido conector precisamente es el que se mide en laboratorio. En realidad, en laboratorio no se mide directamente la insulina, lo que se mide es el péptido conector. Y los normales de 5 a 15 microunidades. Y ya hay alteración entre 60 a 90 microunidades durante la alimentación. Son diferentes curvas que podemos tener, pero la azul es la más baja, que es el patrón no diabético, el insulínico, y luego los otros patrones cada vez más altos, ¿verdad?
de niveles de insulina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una respuesta exagerada del páncreas ante una alimentación hipercalórica. Entre los principales factores etiológicos en la patogenia de la resistencia a la insulina se encuentra la lipotoxicidad, es decir, el exceso de grasa que ya causa daño. Es cuando la grasa, lipotoxicidad significa que la grasa es tóxica. Es un tipo de estrés celular inducido por la acumulación de intermediarios lipídicos como los diacilgliceroles, ceramidas, triglicéridos, que facilitan el desarrollo de resistencia a la insulina en músculo, hígado y tejido adiposo. La lipotoxicidad, además del músculo esquelético, la sobreabundancia de ácidos grasos intermedios impide la señalización de insulina a través de la reducción de transportadores GLUT4 en la superficie de la membrana de la fibra muscular. Hay otro tema muy importante que es la flexibilidad metabólica. Se describe como la capacidad de un organismo para adaptar la oxidación de combustible a la disponibilidad de combustibles. Este es un argumento tautológico. La inflexibilidad metabólica es lo contrario. Se caracteriza por un cambio de combustible alterado y una desregulación de la energía, conceptos que están estrechamente asociados con la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiometabólica, ¿verdad? Entonces, los ácidos grasos libres, normalmente a través del malonilcoenzima A, beta-oxidación, derivados acilo de la coenzima A, nos dan una secreción insulínica. Esta grasa se puede depositar entre los músculos. Y bueno, fíjense que esta figura la saqué de los cortes que les gustan a los chefs, que dicen que un corte de músculo, ¿verdad? Que se ve bonito, así con vetas, con estas vetas, estas estriaciones blancas, que dicen que son muy sabrosas. Pues sí, son muy sabrosas porque son grasa. Y a los chefs que les gustan los cortes de carne gruesos, les gusta este tipo de imágenes. Sin embargo, esto, si se lo llevamos a un patólogo para que nos vea, nos diga de qué se trata, dice, no, cuidado, cuidado, cuidado. Son lípidos intramiocelulares. La disminución de la capacidad de cambio de combustible puede provocar la acumulación de lípidos intramiocelulares y deterioro de la vía de señalización inicial de la insulina. Y esto es muy gravísimo, es muy grave. Grave que haya grasa entre las fibras musculares. En respuesta a un exceso de disponibilidad de ácidos grasos, los transportadores de ácidos grasos pueden limitar su absorción a nivel celular y mitocondrial, reduciendo así la oxidación de grasas y aumentando la acumulación de metabolitos lipídicos lipotóxicos, contribuyendo a la aparición de resistencia a la insulina. Bueno, y estos son algunos de los problemas, ¿verdad?, que nosotros vemos. Aquí nada más para recordar que los triglicéridos se degradan en sus dos partes, glicerol y ácidos grasos, ¿verdad? Y estos pueden pasar a la grasa y de ahí pasan al músculo, cuando todo trabaja correctamente. Pero hay que tener cuidado, que decíamos que cuando ya hay una desregulación metabólica, ya no sucede eso, y entonces las grasas se pueden acumular entre el músculo y no es utilizada como combustible metabólico. El músculo esquelético representa aproximadamente el 80% de la eliminación de la glucosa postprandial en humanos. Pues claro, porque para eso es, para que la utilicen los músculos cuando hace ejercicio. El problema que tenemos en la actualidad de nuestra vida sedentaria es que comemos muchos carbohidratos o grasas, pero no hacemos ejercicio. Y la acción adecuada de la insulina son imprescindibles para mantener la homeostasis de la glucosa. Los niveles elevados de glucosa en sangre desencadenan la liberación de insulina pancreática, que posteriormente se une al receptor de insulina para promover la captación de glucosa y almacenamiento del glucógeno. Una vía de señalización implica la translocación del GLUT4 contenidas en vesículas de almacenamiento a la membrana plasmática, que está regulado por el AKT2. Bueno, y aquí es lo importante del ejercicio. Yo recomiendo que se hagan los dos tipos de ejercicio. Fíjense que con el ejercicio aeróbico aparecen los transportadores de glucosa, los GLUT4, que son, digamos, los cuatro. Los cuatro son los más comunes de los que hemos hablado, inclusive ahorita con mucho mayor incidencia, pero no son los únicos, hay muchos mayores tipos de receptores de glucosa, y dice que el ejercicio de resistencia, el training que le llaman, ¿verdad? Este va a aumentar otros tipos de receptores de insulina, como el GLUT1, 3, 10 y 6. Bueno, y probablemente eso nos lleve precisamente a la hipertrofia muscular. De hecho, causa más hipertrofia
el ejercicio de resistencia, el de sostener la pesa ahí un tiempo, no la bajes, ahí batela. Eso nos da una mayor hipertrofia muscular que el otro ejercicio, el que le llaman cardio, el de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese ejercicio que inclusive lleva un ritmo que es suavecito, ese incrementa los transportadores de glucosa tipo 4. Claro, ¿qué ventaja tiene? Pues que está favoreciendo la quema de grasa y la quema de glucosa. ¿Cuál es la ventaja del de resistencia? Que va a causar hipertrofia muscular y que nuestro tema de sarcopenia, eso también es importante. Por lo tanto, para sostener la absorción normal de glucosa estimulada por insulina, en el músculo se debe mantener la vía de los receptores de insulina, del IP3 y de la CAT. Los sustratos del receptor de insulina 1 y 2 coordinan en el músculo esquelético el crecimiento y metabolismo a través de estas vías, AKT y AMP. La sinasa del AMP. Son sustratos del receptor de insulina. Bueno, me voy a saltar un poquito estas porque creo que está alargando la plática, pero en resumen, la translocación del GLUT4 a la membrana plasmática en un estado de alimentación es un paso importante en la eliminación normal de glucosa en sangre en el músculo esquelético y es característico de la fisiología normal de la insulina. Las teorías modernas argumentan que la exposición a los lípidos del músculo esquelético es una de las principales causas de la resistencia a la insulina muscular. O sea, la lipotoxicidad. Más recientemente, el estudio de la función mitocondrial son dos, la autofagia y la mitofagia en los tejidos periféricos. Ha proporcionado información sobre cómo los músculos, el hígado y los tejidos adiposos regulan su sensibilidad a la función de la insulina y cómo esos tejidos, diana clave de la insulina, se comunican entre sí para controlar todo el metabolismo del cuerpo. Entonces, tendríamos que hablar de un eje que une tejido adiposo, que une hígado y músculo. Además, la acción de la insulina afecta la absorción de ácidos grasos, aminoácidos y potasio en los tejidos musculares y adiposos. Si este sistema se interrumpe, da lugar a la resistencia a la insulina, que afecta prácticamente a todos los tejidos del cuerpo, pero tiene un efecto predominante en los tejidos muscular, adiposo y hepático. A continuación se resumen algunos de los mecanismos críticos de la resistencia a la insulina en los tejidos con receptores a la insulina, destacando específicamente el músculo esquelético, pero también se incluye una comparación con el hígado y tejido adiposo. Entonces aquí vamos a ver que hay genes para la mitofagia. Qué raro esto de mitofagia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues resulta que mitofagia es que se comen a las mitocondrias. Se pueden destruir las mitocondrias. Oye, no puede ser. Si la mitocondria es el organito celular que nos genera energía, sobre todo el músculo. Bueno, pero puede haber destrucción de mitocondrias. Eso está muy grave. Y para esto, pues, se da el incremento de las especies reactivas de oxígeno, los ROS. La alteración en la oxidación de la glucosa, la alteración en la oxidación de ácidos grasos, la inflexibilidad metabólica, que ya hablamos de ella, perdón, y otro tema que es el incremento de la respuesta de proteína desplegada, que ahora también está poniéndose en boga, ¿no? Entonces, fíjense, hay dos mitocondrias, arriba una amarilla que está dañada y abajo una verdecita que está sana. Bueno, hay una fusión porque hay demanda de energía y hay estrés metabólico. Y entonces eso nos va a dar pues como que una mitocondria más grande y hay una fusión de estas dos mitocondrias. Y entonces hay una biogénesis, por una formación continua de mitocondrias. Pero cuando se daña la mitocondria, entonces viene un proceso que se llama fisión. Y entonces hay vesículas que se comen así a las mitocondrias, las destruyen dentro de la célula, y esto se llama mitofagia, destrucción de las mitocondrias, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasa en hígado, pero no nos vamos a entretener mucho, nada más hay que recordar que también tiene receptores a la insulina, que ahí está trabajando, que favorece la entrada de glucosa por el transportador de glucosa tipo 2. En músculo está el transportador de glucosa tipo 4, y hay una difusión facilitada de glucosa, facilitada por la insulina, pero que decíamos, no es solo glucosa, sino también entra potasio. Es muy importante aquí el potasio. Entonces, esta resistencia a la insulina afecta a este eje entre el tejido adiposo, el músculo esquelético y el hígado.
Y esto nos va a dar la resistencia a la insulina, estas alteraciones de los organitos mitocondriales, como ese de la mitofagia. Bueno, finalmente les dejo aquí algunos artículos. Se los voy a mandar al doctor Uriel para que les comparte esta presentación y que todos ustedes tengan acceso a esta información si la quieren de manera más abundante, ¿no? Esta, por ejemplo, que es de la fusión y la fisión mitocondrial, que es interesante. Pues les agradezco mucho su atención, son muy amables. No sé, doctor Uriel, si hay algunas preguntas que hacemos, usted me indica. Hola, doctor. Buenas noches. Soy Bueno, Kae. El doctor tuvo que desconectarse, tuvo un problema con el internet, eso pero es. aquí estamos. Mi nombre es Kae, soy la coordinadora de MedScientific. Muchas gracias por la presentación. Estuvo Gracias. excelente. Creo que hay que hacer ejercicio, hay que ponernos a hacer ejercicio. Exactamente. Y pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, por favor pónganlo en el chat. Si no, de todas formas, está siendo grabada la sesión, entonces se va a subir para que puedan ver el congreso completo y así las preguntas que se generen con el Forms se las vamos a hacer llegar a usted durante la semana. Le agradezco mucho, doctora, son muy amables y muchas gracias por su asistencia a los que estuvieron en línea y también saludos a los que lo van a ver en otro momento, ¿no? Sí, me comentan que el chat está desactivado, no sé si ya pueden escribir. Creo que hemos tenido en estos días problemitas con la comunicación. Yo tuve este problema el sábado y de esto esta es una recuperación de la charla del sábado, pero que ahora lo hacemos con mucho gusto porque pues ya estoy aquí con todas mis conexiones funcionando aquí en el Politécnico, aquí está perfecto el internet y en la casa de usted tuve algún problema para comunicarme, lo que me hace que esté muy apenado con ustedes. Pero bueno, creo que ya recuperamos y esperamos haber satisfecho los temas que nos habían dejado para el evento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, el chat ya está activado, entonces para los que gusten enviar sus preguntas, se pueden enviar en este momento y si no, de nuevo lo repito, en la grabación podemos mandar las preguntas. Comentan del link de asistencia. No, recuerden que esta es una recuperación, como lo mencionó el doctor, del Congreso. Entonces, el link de asistencia como tal no vamos a tener, solamente se va a volver a subir la grabación. Ok, bueno, pues en el chat le están agradeciendo, doctor. Le están felicitando, que muy buena ponencia. Qué amables, gracias. Muy bien, doctor. Pues todo el mundo le está comentando que muchas felicidades y tenemos una ponencia. Comenta Vivien Chaparro. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Mi pregunta es, en pacientes con trombosis, ¿qué ejercicios son más recomendables? Pues yo pensaría que los ejercicios aeróbicos, porque precisamente decíamos que es un ejercicio suave, que es un ejercicio, pero curiosamente no tanto la caminata, ¿eh? Hay estudios que demuestran que personas que caminan mucho, voy a dar un ejemplo extremo, en la maratón. En la maratón hay una gran cantidad de destrucción de glóbulos rojos. Entonces, eso nos podría dar problemas. Yo pensaría que más bien ejercicios fijos, digamos, bicicleta fija, ejercicios, estos que se hacen en gimnasio de baja intensidad, no de alta intensidad, sino de baja intensidad para precisamente evitar, pues, si ya tiene el riesgo, evitar la trombosis. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues le siguen llegando felicitaciones Amable. y está en excelente ponencia y le comenta Beatriz Paredes, me enorgullece ser del Instituto Politécnico Nacional. Y Muchas gracias. Un saludo a Betty. Gracias. vamos a tomar esta última pregunta. Dice Abdiel Mendoza, muchas gracias, doctor. Soy estudiante de tercer semestre de medicina.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la acantosis nigricans es frecuente en zonas con pliegues? Sí, pues son de estos datos curiosos de la clínica, ¿no? Que se ven siempre. El por qué exactamente no lo sé, pero lo que sí sé es que sí es así como lo dicen, se ve sobre todo en cuello, en área axilar, en área inguinal, también en rodilla. Ve que hay unas diapositivas que pasamos por ahí en las manos, ¿no? Atrás de las... Y como dice muy bien, en la articulación de la mano, en la parte dorsal, es donde se ve el engrosamiento y el oscurecimiento de la piel como un efecto de la catosis. Digo, son de estos signos que los clínicos clásicos les llaman signo patognomónico, ¿no? Después parece que cayó en desuso el término, pero les gusta hablar del signo patognomónico, es decir, un signo que si se ve es que se tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, si se ve acantosis nigricans, es que la persona tiene resistencia a la insulina, ¿no? Es un dato clínico. Y bueno, pues este dato nos está hablando de que esa persona urge que se haga estudios de laboratorio, glucosa, hemoglobina glicosilar. Si tiene los factores de riesgo, pues urge que se trate, porque es una persona que si en este momento no es diabética, es seguro que lo va a hacer. Por eso también algunos clínicos hablan de prediabetes. A otros no les gusta el término, es molesto, es poco estético, quizás. Les decía que un término más, un eufemismo, es disglucemia. Pero el problema es el mismo y no se quita el problema y es grave, que es que ese paciente tiene muy alto riesgo de ser diabético. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero yo creo que vamos a finalizar la sesión. Las preguntas se las vamos a hacer llegar y si nos hace favor de responderlas en la semana, estaría muy padre para también mandárselos a los participantes. Y ¿Cómo no? pues Con todo gusto. le agradezco mucho por esta enriquecedora ponencia y por ser parte de nuestro primer Congreso Nacional de Med Científico. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos, hasta luego.